Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes, como siempre por Esdrújula TV. Esta noche, un tema que nos toca a todos, aporofobia. ¿Qué es? ¿Qué es esa nueva palabra que está resonando cada día más? Desprecio, odio, adversión a los pobres. ¿Por qué? Si bien es cierto que la pobreza siempre existió, ¿por qué recién en el español surge esta palabra a principios de los 90? ¿Por qué Adela Cortina, una filósofa valenciana especializada en el campo de la ética, consideró pertinente darle origen a este fenómeno nombrándolo con esta palabra? En aquellos momentos, en los 90, en los hipotéticamente felices 90, siguiendo la expresión de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, el liberalismo y la democracia parecía que campeaban por todo el mundo. El fin de la historia, que tanto había teorizado Francis Fukuyama, había llegado por fin. El muro de Berlín había caído. Por ende, quizás una de las peores manchas del siglo XX se había derrumbado. Lo que significaba es que quizás comenzaba una era de libertad maravillosa para todos, derechos para todos, prosperidad para todos. Ahora bien, en aquel momento, un pensador, un escritor liberal italiano, bastante veterano ya en aquella época, Bobbio, interrogado sobre qué opinaba sobre la caída del muro de Berlín, dijo una respuesta que ya se sabía equivocada, ha demostrado su final trágico. Ahora bien, todas las preguntas por las cuales surgió ese modelo del socialismo siguen en pie. En aquel momento, nadie le hizo demasiado caso a Bobbio de qué estaba significando de que tan rotundamente, en forma tan fehaciente, estableciera de que todas las preguntas que ameritaron lo que se llamó la cuestión social se iban a republicar una y otra vez, pero en nuestras vidas y en nuestra generación. En aquellos momentos, la tónica ideológica estaba marcada por dos grandes figuras en Occidente: Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Ronald Reagan, un presidente extremadamente fotogénico que había arrancado en Hollywood como actor y que luego se hizo famoso por un discurso de un tinte neoconservador muy claro, muy simple y que le estaba llegando mucho a la gente, y que a su vez, entre otros logros, había financiado copiosamente a unos estudiantes bastante barbudos y muy devotos del Corán, que son los talibanes. Junto a Margaret Thatcher fueron los grandes exponentes de una forma de entender el Estado, la política y las relaciones sociales. Margaret Thatcher, primera ministra británica, en su lucha contra el aparato sindical británico, en determinado momento pronuncia un discurso que marca historia. No society. No hay sociedad, solo hay mercado. Es el capitalismo y nada más. No hay ninguna otra alternativa al capitalismo. A ver si se meten esto en la cabeza, le decía Margaret Thatcher. Se murió el socialismo, se murió cualquier otra hipotética utopía que se les ocurra. A partir de ahora, solamente va a existir capitalismo. Así que mejor que lo disfruten.
Pero esto no era solamente una declaración de teoría social, tiene aplicaciones extremadamente prácticas. Lo que Margaret Thatcher estaba diciendo es que a partir de este instante, los ricos se estaban divorciando de los pobres. ¿Qué significa esto? Que el hipotético contrato social por el cual todos los integrantes de una sociedad están cobijados por reglas de juego claras que los hermana y que los ampara, toda esa ficción se ha derrumbado igual que el muro de Berlín. Solamente ahora tenemos que esperar que los ricos sean cada vez más ricos, porque es lo que se van a dedicar, a construir una riqueza cada vez más increíble. Si somos afortunados, quizás llegue el tan mentado goteo de que siempre se ha hablado, o la otra metáfora habitual es que la torta va a crecer y bueno, recién ahí quizás se pueda repartir un poquito. El hecho concreto es que eso fue la tónica de los años 90. Tanto es así que surge rápidamente un tema creciente. La promesa de prosperidad infinita que estaba brindando ese capitalismo exultante no estaba funcionando, cosa curiosa, para todos. De hecho, estaba implicando un enorme proceso de desregulación y de desarme progresivo de lo que se ha llamado el capitalismo fordista. ¿Qué es el capitalismo fordista? Bueno, cosa curiosa, a principios del siglo XX en Estados Unidos hubo un fabricante, Henry Ford, el famoso de los Ford T, cuyo orgullo era que sus obreros estaban sustancialmente mejor pagos que todos los de la competencia y se podían comprar ellos mismos un Ford T. Negro, porque el Ford T se hacía en cadena y eran todos igualitos y todos negros. Y por supuesto que duraban mucho. Ese modelo capitalista quedó suplantado por otro. Y ahora lo que tenemos es lo que Mark Fisher ha definido, jugando con cierta expresión, lo único que tenemos es el realismo capitalista. ¿Qué es el realismo capitalista? Bueno, de alguna forma, jugando con la famosa expresión del realismo socialista y jugando también con las expresiones de Margaret Thatcher de que lo único que había era capitalismo y mercado, y mejor que te fuera bien en ese mercado, Mark Fisher problematiza en el año 97, en un libro más que recomendable que es este, que a nosotros nos es muchísimo más fácil imaginar un apocalipsis zombie, la caída de un meteorito que arrase con todo el planeta o la llegada de los extraterrestres, que pensar una alternativa al capitalismo. Estamos tan imbuidos de la lógica capitalista que nos es imposible pensar fuera, cosa curiosa, de esta caja. Por supuesto que se podría acotar de que todos los regímenes de la humanidad, pensemos en los faraones, pensemos en el Imperio Romano, en algún momento se presentaron no solamente como la quintesencia de la perfección, sino básicamente como la única opción posible. Y a su vez, quizás como la opción eterna que iba a durar mucho más que cualquier generación. De ahí, retomando una frase de un filósofo alemán del siglo XIX, Marshall Berman tituló un deslumbrante libro que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Qué significa esto? A ver, todos los regímenes se presentan como poderosos, como únicos y como imposibles de desalojar.
la historia demuestra que uno tras otro han caído. Este es un toque de atención frente a toda esta dinámica del realismo capitalista por el cual hay un continuo llamado desde todos los puntos, de todos los medios de comunicación hegemónicos para plantear que tan solo lo único que queda es agachar la cabeza y aceptar esta lógica. Y esta lógica tiene algunos principios que pueden parecer de sentido común. De hecho, es por eso que son hegemónicos, porque a uno le suenan normal y racionales. El pobre es pobre porque quiere. Hay una cultura de pobreza que impide que el pobre salga de la pobreza. Es pobre porque se está drogando, porque tiene conductas delictivas, porque no se esfuerza, porque no se preparó. Porque de hecho hay muchachitos que han arrancado en un garage y han construido en 2, 3 años una .com que vale cientos y miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué tú no estás haciendo dinero? De algún modo, esa gran serie de los Simpson juega mucho con la idea del blanco que fracasa, que supuestamente tenía todo para triunfar, pero es perezoso, es tonto, no se merece el éxito. Porque el capitalismo está estructurado en la idea que el éxito le puede llegar a cualquiera, siempre y cuando cumpla con las reglas de juego. Ahora bien, ¿no será de que quizás estamos invisibilizando los mecanismos enormes de exclusión social y estamos entrando en una dinámica por el cual los segmentos que son excluidos de la famosa carrera del éxito económico hay que definirlo como perdedores per se? Hay toda una cultura centrada en lo meritocrático. Michael Sandel, La tiranía del mérito, problematiza rotundamente esa vaca sagrada de nuestro tiempo y demuestra, en un fabuloso y brillante análisis, que para bien y para mal, la mayor parte del destino nuestro está asignado por nuestro nacimiento. ¿En qué país estás naciendo? ¿En qué área geográfica estás naciendo? ¿En qué familia estás naciendo? ¿Cuánto dinero tienen tus padres? ¿Cuánto capital social de relaciones tenían dichos padres? ¿Cuántas habilidades sociales te pudieron dar para desenvolverte en un mundo crecientemente y salvajemente competitivo? Esto no significa, esto lo hemos desarrollado en todos los programas, creo, que no haya que esforzarse, que no haya que estudiar. No, es al contrario. Si hay algo que hemos tratado de plantear una y otra vez, es que si hay una esperanza es por el estudio, es por el esfuerzo, es por la acumulación de logros que quizás parezcan imperceptibles o menores para otros, pero que son la construcción personal y humana que te hace un mejor ser humano y que te hace más viable y más capaz en esta sociedad. Pero eso no significa que haya que entrar en la dinámica delirante de libros como Padre Rico, Padre Pobre, en el que se estigmatiza al tonto que se esfuerza por estudiar y ahorrar para una casita, porque eso es una actitud de perdedor. Te tenés que dedicar a la bolsa de valores, te tenés que dedicar a las criptomonedas, te tenés que dedicar a la carrera por el dinero fácil y rápido.
Entonces, cuando Della Cortinas habla de aporofobia y está mostrando de que nosotros vivimos en un mundo que desde los medios de comunicación sistemáticamente se está en un dual juego de invisibilizar, denostar, estigmatizar a los pobres, lo que se está haciendo es, de algún modo, quitarle presión social al debate de por qué vivimos en un mundo en que unos pocos tienen más del 50% de la riqueza mundial. ¿Y por qué millones, en un sistema económico que supuestamente debería garantizar realmente que la Declaración Universal de Derechos del Hombre se cumpliesen, están totalmente postergados? ¿Y por qué vivimos en una sociedad que más que del capitalismo exultante, podríamos definirla como del precariato? Y seguimos en breves instantes. Muchas gracias. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. El Carnaval del Uruguay es un fenómeno único en el mundo y las mejores historias van a estar en Memorias del Tablado, pronto, en Esdrújula TV. Los jubilados y pensionistas, en el directorio del Banco de Previsión Social, cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Que no es menor. Crecientemente, la estructura laboral que se ofrece a las nuevas generaciones es, por decirlo con los nombres de algunas compañías mundiales, en McDonald's, en Uber, en Rappi. ¿Cuál es el común denominador? Más allá de que sean multinacionales. Es que son trabajos. Trabajos básicamente muy mal pagos, muy precarios, muy inestables, en el que se va socializando a las personas en el paradigma de que no va a tener derecho
a un trabajo estable de horario acotado que le permita vivir como un ser humano. Lo que va a haber es tan solo una sucesión de pequeños trabajos casi de fasón, por el cual su historia laboral va a ser una larga retahíla de espacios en blanco, en seguro de paro o sin ningún tipo de cobertura, o trabajos mal pagos. Pero por otro lado, ¿es eso o el abismo del desempleo permanente y del no trabajo? ¿Es la primera vez que pasa esto? ¿Es la gran novedad en la historia de la humanidad? No. La cuestión social de que el hecho de parar la olla, como se dice popularmente, sea un motivo de angustia permanente, fue lo que se definió como la cuestión social en el siglo XIX. Siglo XIX, hay muchas formas de contarlo. Una es el siglo de los deslumbrantes avances tecnológicos. Todo era posible. Desde el tren hasta la electricidad, hasta la telefonía, hasta los viajes, todo parecía que cada día iba a funcionar mejor. Pero había otra forma de ver ese tiempo. Ese tiempo fue la época en la que imágenes como esta, en la que niños eran sobreexplotados, que las mujeres y los hombres trabajaban 18 horas tan solo por el pan, eso era también parte del tema. Cuando Dickens escribe, no está haciendo ficción, está mostrando la realidad perversa de la gran potencia imperialista del siglo XIX, que era Inglaterra. Inglaterra, que tenía 30 millones de kilómetros cuadrados conquistados y hegemonizados y colonizados, no le daba de comer ni a sus propios habitantes. Cuando surge la hambruna en Irlanda, porque las papas se apestaron, desde Turquía, desde el Imperio Otomano, vino la ayuda y fue rechazada, porque la reina Victoria no pensaba aceptar que un gobernante extranjero ofreciera exactamente 10 veces que el monto de ayuda que ella quizás fuera a disponer para los irlandeses que se estaban muriendo apilados de hambre. Eso era el siglo XIX en la cuna del capitalismo liberal. Obviamente, comenzaron a surgir voces del más amplio rango. Es esa la época en que socialistas, anarquistas, comunistas, diversos pensamientos utópicos, diversos filósofos, diversos teólogos comenzaron a cuestionar esto. Es la época que hay un papa, León XIII, con el Rerum Novarum, que comienza a cuestionar la idea de ese individualismo rampante de que hago lo que quiero, me estoy enriqueciendo y que el resto, que se manejen. Eso es el espíritu del Rerum Novarum, pensar en el otro. Por supuesto que es la época en que surge un movimiento obrero organizado, porque se dan cuenta que solos son solo víctimas. Pensemos en la Plaza 1 de Mayo en Uruguay, que hay un monolito con una frase de Rodó que habla exactamente de este tema. Si
los trabajadores no se unen, son marionetas de intereses ajenos a su destino. Por lo tanto, comienza a surgir voces que crecientemente denuncian lo obvio, el fracaso del sistema liberal para las mayorías. El liberalismo era brillante para construir riqueza para pocos y era un enorme fracaso para asegurar la comida y una vida digna para las mayorías. Es en un lugar que habitualmente a uno le cuesta imaginar, es en la Alemania de Bismarck, donde comienza a surgir la idea de un Estado poderoso, intervencionista, que le ponga coto a los capitalistas. Ironías de la historia. Ese debate se da también en Alemania, primero, luego en Inglaterra, luego en Francia. Crecientemente también se da en Estados Unidos y pocos años más tarde también llega aquí al Río de la Plata. Es el enorme debate sobre la cuestión social. Comienza a surgir la idea de que el Estado tiene que hacer, cosa curiosa, algo al respecto. ¿Qué hacer? Bien, la idea es lentamente construir en la línea de un pensador británico, George, que piensa en sistema de estado de bienestar, welfare state, una expresión que nosotros tenemos profundamente asociado en nuestro país a la discusión política que de alguna forma definió el espíritu del vallismo de los años 30, de los primeros 30 años del siglo XX, que en Estados Unidos es el debate del New Deal de Roosevelt y que en todos los lugares, de algún modo, focalizó el tema que al gran capital había que ponerle un freno. Ahora bien, esta discusión lógicamente ameritó reacciones y vaya se las ameritó, porque las clases poderosas no pensaban permitir ese intervencionismo del Estado con ese enfoque tranquilamente. Yo quiero recuperar un texto de Faustino Sarmiento para traerle un poco al Río de la Plata este debate que atraviesa el siglo XIX. Don Domingo Faustino, en un discurso en el Senado de la provincia de Buenos Aires en 1859, dijo: si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga. Recoge los desperdicios. De manera que es útil, sin necesidad, que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se les debe dar más nada que la mera comida. Bien, esta brutal declaración sintetiza como pocos el odio hacia el pobre. Porque muchas veces piensa que algunas temáticas del día de hoy son la primera vez que se plantean. Si alguna vez hemos tratado de lograr el objetivo de este tipo de programas es buscar relaciones. Saltar a veces de siglo en siglo, de autor en autor, de ideología en ideología, para tratar de buscar esas conexiones raras
que te explicitan mucho más algunos fenómenos que nos están pasando hoy en día. Entonces, cuando Sarmiento hacía estos discursos de odio, estaba pronosticando tan solo discursos que hoy en día se sufren en todo el planeta, por el cual los pobres son condenados doblemente, condenados por la temática de su relación con el mundo material y su imposibilidad de acceder al mundo cultural, y también son condenados porque la víctima se la revictimiza, porque se le dice que es el único culpable de su condición, cuando queda clarísimo que son un producto social buscado. Este debate en el siglo XIX tuvo aristas increíbles porque, por ejemplo, en España, a su vez, también se había dado la misma discusión. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que fue la construcción temprana en Uruguay de las 8 horas, que 8 horas de trabajo implicasen el derecho a una vida digna, que trabajando 8 horas se pudiese sostener una familia, pensemos que en otros lugares, España, en el Parlamento se decía esto: limitar el trabajo es la más odiosa y la más extraña de las tiranías. Limitar el trabajo del niño es entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje. Limitar el trabajo de las mujeres es hasta impedir que la madre realice el más hermoso de los sacrificios. El sacrificio indispensable de algunas ocasiones para mantener el hogar de la familia. Cuando desde el Estado español se hace una serie de discusiones y se implementan algunos proyectos de ley para dar apoyatura económica, para evitar este tipo de situaciones, se plantea que básicamente los pobres tienen que mendigar, porque eso permitía canalizar la caridad cristiana. Si no tenemos pobres, ¿a quién le vamos a hacer caridad? Amamos a los pobres, por eso queremos que haya muchos. Esas perversidades fueron las que fueron jalonando toda la historia del siglo XIX. El hecho concreto es que un multimillonario como Franklin Delano Roosevelt logra entender que para la supervivencia del propio capitalismo había que ponerle un coto a los capitalistas más rapaces. Por lo tanto, hizo una serie de legislaciones antimonopolio, antitrust, anticarteles. Si esto parece una discusión vieja, pensemos que hoy en día el debate es quién le pone el cascabel al gato y quién le dice a Facebook y otras compañías de que quizás tengan una posición absolutamente monopólica. Cuando en el Congreso de Estados Unidos, Zuckerberg, Bezos, tuvieron que ir desfilando para plantear cuál era la visión y misión de sus empresas, se dio una discusión absolutamente timorata, débil, de lo que a principios del siglo XX había quedado totalmente laudado. Pero ¿cuál ha sido la gran diferencia? Hay un montón de evaluaciones que uno puede hacer sobre el socialismo, pero al menos hay que reconocerle que tuvieron la función histórica de establecer un veto a ese tipo de capitalismo. Muchos países de Occidente abrazaron ardorosamente la causa del estado de bienestar, espantados por la posibilidad
del estallido de una revolución. El hecho de que la opción autoritaria, el socialismo real, etc., se haya esfumado, implicó la posibilidad de que ahora el sistema capitalista no tenga ningún contrapeso. Eso es realmente un pequeño, gran problema que tiene la humanidad. Por ende, hay que pensar claramente estos temas y verlos en el contexto de procesos históricos. Volvemos en breves instantes. Muchas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Nos damos cita en la Papoñita. Y la visita será exquisita. 18 y minas, mismo en la esquina. A toda hora. La Papoñita. Los jubilados y pensionistas, en el directorio del Banco de Previsión Social, cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. El tema subyacente es qué tipo de Estado, con qué políticas y a quién se le va a brindar protección. Ese es el gran tema. Porque hay una concepción crecientemente divulgada por el cual hay políticas pobres para los pobres. ¿Qué significa esto? En la enorme ofensiva contra el estado de bienestar, en todo este delirio de anarcoliberales que sueñan con la desaparición básica del Estado y, como dice un hipotético economista argentino, incendiar el Banco Central, en todo este delirio creciente por el cual se va cuestionando el rol del Estado para garantizar que los derechos humanos, económicos y sociales realmente se cumplan, surgió una alternativa de lo que a veces humorísticamente se llama segunda marca. ¿Qué significaría? Bien, el Estado tan solo se haría cargo de atender un mínimo de sobrevivencia de los sectores sumergidos. Las personas eficientes adquirirían en el mercado los bienes reales. O sea, educación, anda a la universidad privada. Salud, bueno, hay compañías que te pueden hacer atender en Estados Unidos.
Vivienda. Hay unos maravillosos barrios privados que te tienen totalmente aislado, para empezar, de los pobres. Gentrificación. Todas estas palabras son parte de un modelo social, ideológico, por el cual se asume que los sectores que les va bien en la sociedad se pueden pagar una vida maravillosa y que al resto, bueno, sí, que los atienda el Estado con bienes y servicios de tercera, cuarta y quinta categoría. Por ende, se empieza a caminar en un lento declive por el cual el hambre, por ejemplo, pasa a ser gestionado por el voluntariado social, que está muy bien que exista, que es una bendición que exista, que es bueno que haya personas que tengan empatía por el otro. Pero las ollas populares no deberían existir por una razón muy simple, porque no debería existir el hambre. Eso es lo que no debería existir. Que haya gente que reúna alimentos para ayudar a otros, eso es maravilloso, porque está escrito desde la noche de los tiempos de que el ser humano se preocupa por su hermano. El tema es que el hambre pasó a ser algo que lo atienden las personas de buena voluntad cuando pueden y si tienen los recursos o si los pueden reunir, con una mínima cobertura estatal para evitar ser como un hipotético país africano horrible. Entonces, pensemos que en realidad Uruguay, porque todas estas cosas hay que llevarlas a este terreno, a principios del siglo XX generó un debate fabuloso sobre este tema. Y lo increíble, para no entrar en banderías fáciles, es que si bien es cierto que había impulsos y frenos, también es cierto que desde Roxlow y su escritorio surgió un proyecto de ley sobre las 8 horas. Pero el que lo presenta es Rodó. Y que el acicate era Frugoni, un socialista. Y todo eso se hacía en la época vallista. O sea, no era Valle solamente el que estaba haciendo cosas, pensando en que el Estado uruguayo debía ser el escudo que protegiera. Había toda una generación con perfiles muy distintos, sensibilidades muy distintas, pero se había caminado hacia un consenso profundo, real. Y ese consenso profundo pasaba por algo que Adela Cortina clarifica desde el primer momento. La aporofobia es una rotunda amenaza a la democracia. Porque de algún modo se está cuestionando el principio básico de que las personas son personas, más allá de su situación económica. Y que esa situación económica, a su vez, es producto social y que, por ende, el Estado tiene una responsabilidad sobre dicho tema. Entonces, el consenso del Uruguay de los años 30 apuntó a que había una reforma constitucional que amparaba voto universal, voto secreto. En muy poco tiempo, las mujeres también estaban votando en un país que también tenían una declaración de derechos que implicaba que podían manejar su patrimonio con su sola firma. Porque a principios del siglo XX, en Uruguay, al igual que en la mayor parte del mundo, la mujer era equiparada casi a un niño.
y no podía tener ni usufructo de sus propios bienes. Entonces, tengamos claro que estamos en un momento en que estamos volviendo a discutir y a debatir los temas que nos hicieron como sociedad y como excepción quizás en el mundo. Pensemos de que esa democracia que Eric Hobsbawm en la historia del siglo XX dice que es unas 7, 8 sociedades que realmente se podían definir como democráticas en el planeta, lo era porque había habido un enorme debate y un posterior consenso en una agenda de derechos garantizados por el Estado. Ese es el núcleo real de la excepcionalidad tan mentada uruguaya. No es una temática racial, no es que somos europeos. No, aquí el tema fue que se logró llegar a un pacto social real. ¿Que hubo polémicas? Les recomiendo la lectura de Liberales Conservadores de Caetano, que alumbra muy bien sobre esa temática. Que el modelo tuvo carencias intrínsecas es rotundamente claro. Lean El impulso y su freno de Carlos Real de Azúa. Pero con esas hipotéticas sombras había muchísimas luces. Pensemos que por supuesto que había liberales, por supuesto que había jacobinos, pero antes que nada había republicanos. Y el concepto de republicano, que nos lleva a la época romana, habla de que la cosa pública nos importaba a todos, nos atañía a todos. Este modelo imperante crecientemente en el planeta, con este modelo globalizante, nos ha llevado a que enormes sectores de la sociedad se están cayendo, o mejor dicho, los están tirando. Y eso es también parte de la verdad. Hay decenas de textos extremadamente optimistas sobre mostrar de que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles. Por supuesto que es cierto de que hay adelantos tecnológicos increíbles y por supuesto que la tasa de violencia en términos cuantitativos insólitamente también está bajando. Pero también es cierto que cuando Fisher te advierte que el realismo capitalista implica una sociedad crecientemente precarizada en que las personas se caen para no levantarse y que eso se normaliza, y que para normalizar esa atrocidad contra personas con rostro es necesario construir una hegemonía fundada en el concepto de lo aporofóbico, es clave entender que el único camino real pasa por discutir en términos políticos. Esto no solo es una discusión económica, esto es una discusión ética y política, muchísimo más grave que casi cualquier otra discusión, porque estamos teniendo un modelo en el que el cambio climático está poniendo en tela de juicio sobre la viabilidad de la especie humana. Pero mientras tanto, hay escasas personas, como Jeff Bezos, Elon Musk, que han hecho fortunas tan increíbles que están jugando a, bien, el planeta que les queda a los pobres, un planeta contaminado y feo, porque nosotros, la verdad,
estamos despegados y nos estamos yendo a colonizar algún otro lugar. Entonces, en ese modelo en que esta distopía creciente casi orwelliana, o más en la línea de tipo Philip Dick, que estamos viviendo, hay que tener mucho cuidado con no repetir determinado tipo de sandeces. Entendamos de una vez por todas que la situación económica y social es un producto social. Hay procesos económicos, políticos e históricos que están definiendo la suerte económica y por lo tanto la vida de millones de personas, y que el modelo actual está tendiendo a esa estigmatización, a esa invisibilización, a ese desprecio hacia los que no han logrado entrar en esa maravillosa carrera hacia el éxito. Todo esto se puede analizar desde múltiples vías, desde lo político, desde lo humano. Yo hoy querría empezar por el principio. Hace muchos siglos, antes de Jesús, y esto es importante decirlo, antes de Jesús, hubo un rabino, un estudioso de la Torá, una persona que triunfó, realmente triunfó. ¿Por qué? Porque pensó para los otros y ese pensamiento atravesó los siglos. Eso es éxito real. Estoy hablando de Hillel. Hillel es quizás el gran pensador en la antigüedad que logró sintetizar algo tan fácil y tan simple como: no hagas a tu prójimo lo que no desees que te hagan a ti. El resto son todos comentarios. Ve y estudia. Eso es Hillel. Pensá en el otro. Es tu prójimo, es tu hermano. Es el mandato real de la Torá, de la Biblia. Eso es toda la Biblia. Esa frase. Eso es lo que decía Hillel. Olvídate de los formulismos. Todo el pensamiento judeo-cristiano lo tenés condensado en una sola frase. Preocupate por el otro. Y luego, anda y estudia. Como siempre, cultos para ser libres. Libres para luchar. Muchísimas gracias otra vez.